La adición oxidativa y la eliminación reductiva ha sido estudiada ampliamente y aplicada a compuestos de coordinación para llevar a cabo procesos catalíticos que son hoy en día muy importantes. Quiero dar otro ejemplo para abundar sobre estos conceptos y revisar el caso inclusive con el conteo de la regla de los 18 electrones. Estos elementos que hemos estado revisando nos permiten entonces el poder comprender el mecanismo de la adición oxidativa, la saturación de coordinación ya en forma completa. Por ejemplo, yo tengo un compuesto que se llama el compuesto de Vaska, ¿sí? A base de un iridio 1, que es el carbonil, cloro, bis, trifenilfosfina, iridio 1. Aquí el estado de oxidación del iridio está mencionado 1 y hay una configuración de 8 en el caso del iridio. Si nosotros determinamos esa configuración en base al estado de oxidación 1, ¿sí? Al hacer el conteo de la regla de los 18 electrones, vemos que este compuesto que tiene insaturación de coordinación tiene 16 electrones. La adición de una especie puede ser dos ligantes, pero aquí estoy considerando yo dos ligantes que vienen de una molécula formada previamente. Nos da la posibilidad de que estas dos especies, a través, vamos a seguirlo planteando, de una ruptura homolítica, puede ser heterolítica, pero si fuera heterolítica, este se quedaría con sus 2 electrones y este con ninguno. De todos modos se requiere que el metal aporte 2 electrones, o si este aporta los 2 electrones y este ninguno, vamos a requerir que el metal también aporte 2 electrones para formalizar la unión de las dos especies que tengo aquí. Llego de un compuesto con insaturación de coordinación a un compuesto con saturación de coordinación, ¿sí? A través de una adición oxidativa, ¿sí? En un estado de oxidación ahora 3 del iridio, de 1 a 3, ¿sí? Y al hacer el conteo de los electrones, veo que es un compuesto que cumple con la regla de los 18 electrones y llega a tener una saturación de coordinación. El paso contrario, una eliminación reductiva, ¿sí? Y también estoy teniendo ya un reforzamiento de ese concepto que hemos visto. El caso de estas sustancias, yo puedo también ejemplificarlas, la eliminación reductiva, que es un paso importante, considerando algunos conceptos que debe cumplir el compuesto de coordinación. Miren, aquí tengo un compuesto de coordinación de rodio que tiene saturación de coordinación. Un ligante, otro ligante, que pueden ser trifenilfosfinas, ¿sí? Un yodo, un monóxido de carbono y un metilo. Los alquilos le están dando carga, porque estoy considerando aquí el metilo como -1 y entonces el rodio como +1, pero tengo aquí una olefina en donde una de las posiciones está también unida. Esta olefina yo puedo considerar que también tiene una carga -1 para que al final de cuentas el rodio tenga una carga +2, ¿sí? Si yo llevo a cabo una eliminación reductiva, el complejo debe ser coordinativamente saturado. Cuando tengo 6 posiciones ocupadas en esta geometría octaédrica, tengo saturación de coordinación. A eso se refiere este concepto. Usualmente es el último paso después de todo un ciclo catalítico, como lo vamos a ver enseguida. Y los grupos que salen deben ser cis, es decir, aquí estoy teniendo que estos dos grupos son los que se une el metilo con este radical alilo para poder realmente pasar de un compuesto con saturación de coordinación a uno con insaturación de coordinación, y ahora el metilo ocupando esta posición como la vemos nosotros aquí. El número de coordinación y estado de oxidación disminuyen en 2 unidades, de 6 a 4 coordinación, de estado de oxidación 2 a un estado de oxidación 0 del rodio en este caso. O perdón, más bien debería ser diferente, porque aquí tengo un estado de oxidación
3, hay un error de mi parte, hay que corregirlo, ¿sí? Tengo un estado de oxidación 3 y pasa a un estado de oxidación 1, corrijo, el yodo si está en forma de yoduro, le está dando carga, ¿sí? Entonces estoy teniendo un cambio en 2 unidades del estado de oxidación. Y este tipo de mecanismos son importantísimos para poder llevar a cabo catálisis homogénea en reacciones químicas, generalmente de sustratos orgánicos. Vamos a ver otro mecanismo que es importante y que va a completar la serie de pasos y de mecanismos que requerimos para poder explicar ya ciclos catalíticos en catálisis homogénea. Este se llama reacción de inserción y tiene que ver con que yo puedo tener un metal de transición y estar unidas 2 ligantes, pero a través de un mecanismo que vamos a explicar enseguida, ¿sí? Uno de los ligantes parece que se está insertando entre la unión de este metal y este otro ligante. A través de estudios que se han realizado, se ha podido determinar, por ejemplo, cómo este mecanismo se puede llevar a cabo. Aquí tengo un monóxido de carbono y tengo un metilo, ¿sí? Y vamos a ver cómo pareciera ser que entonces este monóxido de carbono viene y se inserta en medio de lo que es la unión metal-metilo para darnos un carbonilo. Este sí es un carbonilo en términos de la química orgánica como nosotros lo conocemos. Los 2 mecanismos pudieran ser viables, que entonces el monóxido de carbono venga y se inserte en medio de la unión, o que el metilo venga y migre y se coloque también después en el carbono, pero después de lo que es la unión metal-monóxido de carbono. Hoy se ha visto, a través de estudios muy específicos con marcado isotópico, que parece ser que lo que priva y lo que es importante es la migración de esta especie, es decir, esta parte del mecanismo. Sin embargo, como se había estudiado inicialmente como si fuera la inserción de entre las 2 uniones, se le quedó como una reacción de inserción. Al final de cuentas, lo que sucede es que entre 2 ligantes, ¿sí?, que están inicialmente separados, ¿sí?, se forma uno solo de ellos, completándose en este caso la formación de un carbonilo. A través de un estudio como este que tenemos aquí se ve cómo se lleva a cabo esa reacción de inserción cuando yo tengo el pentacarbonil metil manganeso 1, ¿sí?, y con lo que es monóxido de carbono marcado isotópicamente, que se coloca ahora en esta posición, el metilo llega y migra y se forma lo que es este carbonilo que yo tengo aquí. Si ustedes ven, estamos hablando nosotros de una reacción que por otros medios y por otros mecanismos es muy difícil de llevar a cabo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aprovechando la cercanía de estas 2 especies que están en posición cis, para que efectivamente migre y ahora se forme un carbonilo que es una parte importante en la obtención de productos químicos orgánicos. Este mecanismo lo vamos a ver más adelante en una aplicación específica de obtención de un producto, pero al final de cuentas nos seguimos quedando con el concepto de inserción, aunque insisto, se vio que es migración. ¿Cómo aplicar todo esto que hemos desarrollado? Un ejemplo que es muy característico es el uso del catalizador de Wilkinson. El señor Wilkinson preparó el cloro tristrifenilfosfina rodio 1 y vamos viendo cómo este ciclo catalítico conjunta muchos de los conceptos o todos los conceptos que previamente hemos visto. Este ya es un proceso de catálisis homogénea. Imaginemos en el laboratorio que yo tengo mi matraz y este matraz tiene una entrada de gases y entonces voy a tener aquí mi refrigerante, voy a tener
todo lo demás, ¿verdad? Ahí está, mi refrigerante. Y entonces a través de estas entradas yo estoy burbujeando hidrógeno y puedo burbujear también lo que es el etileno o eteno. Claro, si fuera una olefina terminal más pesada, seguramente la podría disolver aquí, en este matraz, ¿verdad? Aquí lo tengo yo. Pero en el caso del etileno, puedo yo burbujearlo también, y lo importante va a ser que yo tengo aquí en mi matraz, ¿sí?, lo que es mi compuesto de coordinación. Ahí está mi parrilla de agitación, aquí tengo todos mis módulos y este es mi experimento de laboratorio. Aquí está el catalizador. ¿Cuál catalizador? El cloro tristrifenilfosfina rodio 1, ¿sí?, estado de oxidación 1. Empiezo a agitar, caliento, la mezcla de reacción se disuelve en el disolvente adecuado, lo que es el catalizador, y cuando los gases entran, también se disuelve. Es un sistema homogéneo. El hidrógeno encuentra al catalizador y lleva a cabo una adición oxidativa. Entonces estoy pasando de un rodio más 1 a un rodio más 3. Ya tengo este compuesto. Se encuentra con lo que es la olefina. Se desprende una trifenilfosfina para que esa sea la posición que ahora ocupa lo que es mi olefina, mi eteno, mi etileno. Recordamos entonces cómo se lleva a cabo este mecanismo de la doble ligadura hacia el metal. Una retrodonación. Una retrodonación donde la densidad electrónica pi es cedida al metal para llevar a cabo un enlace sigma. Y luego, a través de orbitales de no unión del metal, regresa densidad electrónica a orbitales de antiunión de la olefina, que están colocados aquí. Ya lo he señalado en otras ocasiones, espero no entorpecer mucho el dibujo. El otro orbital no lo dibujo para que no se me encime con esto. Y esto hace que se debilite la unión carbono-carbono de la doble ligadura. En ese momento está disponible alguno de los átomos de carbono para que haya una transferencia de uno de los hidrógenos hacia lo que es este carbono. Y entonces estoy formando una unión entre lo que sería este CH2, este metileno, que es este que estoy colocando aquí, y esta densidad electrónica pi se depositó sobre este átomo de carbono para formalizar la unión del carbono con lo que es el rodio. Si este me queda entonces sin densidad electrónica, va a quedar momentáneamente con una carga positiva, y esta carga positiva es balanceada porque el hidrógeno viene con par de electrones y se deposita acá, formando lo que es el metilo que yo tengo presente aquí. Esta especie recupera a lo que es la trifenilfosfina para seguir teniendo un compuesto que presenta saturación de coordinación. Y de aquí a acá, una eliminación reductiva. Una eliminación reductiva porque lo voy a manejar con ruptura homolítica, pero puede ser heterolítica. Aquí yo tengo un par de electrones y aquí tengo un par de electrones también. Si esta especie viene con un electrón y esta especie con un electrón, se unen las dos para darme como producto el etano. Este electrón regresa al rodio, este electrón regresa al rodio, y entonces tengo una eliminación reductiva. Y vuelvo a tener entonces mi complejo, si el cloro tristrifenilfosfina rodio 1, pero ahora tengo ya hidrogenada la especie que fue una de mis materias primas. ¿Podemos volver a hacer el ciclo? Claro, entonces este compuesto vuelve a tener una adición oxidativa, vuelve a tener aquí la colocación de este ligante en lugar de la trifenilfosfina, vuelve a haber una transferencia y lo que es una formación de esta especie, la eliminación reductiva,
¿Cuántas veces este ciclo? Hasta que se me acabe la olefina, o hasta que se me acabe el hidrógeno, o hasta que el catalizador se inhabilite, que esperamos, si yo tengo sustancias puras, no suceda. Este es un ciclo catalítico en donde estamos conjuntando, ¿sí?, todos los elementos que hemos visto para que en un proceso de catálisis homogénea veamos ahora cómo se aplica todos los conceptos alrededor de compuestos de coordinación.